tocar, pero nos centramos en este porque ha estado, digamos, en los titulares, y no solo en los titulares, en la calle durante estos días. Le preguntaba fuera del aire acerca de la gestión del Ejecutivo venezolano y del chavismo en general, desde los diferentes poderes donde tienen vida y presencia, para las protestas en las calles, el malestar de la gente que viene de diferentes sectores y que por lo menos da la impresión que es una protesta o una manifestación espontánea, más que motivada por actores políticos. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo gestionan internamente, diputado? Sí, fíjate, y el tema salarial no solamente está muy actualizado, muy firme o muy intenso en la agenda política nacional, sino que hay sectores que aprovechan esa situación para manipular al pueblo. ¿Tú has visto una variable que afecte a la población de manera tan masiva y de manera tan dura, que pueda ser objeto de una manipulación tan directa como los salarios? Que tú estés ganando poquísimo dinero y de repente te diga, tú puedes ganar $400. Imagínate lo que significará eso. Si yo creo en eso, yo soy capaz de ponerme un poco de bomba en el cuerpo y explotar para derrotar a un gobierno o matar a un presidente, una cosa. Por eso el tema de la comunicación es fundamental, que la gente entienda. Si la gente sale a la calle, en esta revolución se le respetan absolutamente todos sus derechos. Ni un herido, ni una persona puesta presa, ni una persona reprimida. Absolutas libertades en esta dictadura. Bueno, a una profesora en Nueva Esparta le quitaron el cargo después que protestó. Hay que ver qué fue lo que pasó. Si tú me dices uno de los miles que han salido a la calle, bueno, yo diría, hay que ver si efectivamente ocurrió eso. Ella misma lo denunció, dijo que le quitaron el cargo. Hay que ver si fue eso y si fue por eso. Ella dijo que le dijeron que no tenía credenciales académicas para un cargo que tenía años y se dieron cuenta el día después de la marcha, bueno, casualmente. Por eso te digo, habría que analizar. Yo no te voy a decir que sí o que no, pero si fuese una política de Estado, no fuese una sola persona, porque una política de Estado no se refleja en una sola persona. No, una política de Estado es masivo y no fue masivo. Entonces habría que ver si efectivamente es así, o es una reposera, o es una persona que nunca va a trabajar. Hay que ver, yo no voy a decir qué fue lo que ocurrió. Pero aquí se permite eso. ¿Tú sabes lo que pasaba cuando Rómulo Betancourt, ya estamos a las puertas del 23 de enero, llegó a la presidencia y después que en un movimiento popular gigantesco derrocó a Marcos Pérez Jiménez? ¿Tú sabes lo que hizo? Lo primero que hizo fue lanzar a los grupos represivos a la calle, incluso a sus bandas armadas de Acción Democrática, para asesinar a los dirigentes populares, y eso fue lo que se invocó, la violencia fue lo que se invocó, una guerra interna que fue la... Claro, el hecho de que lo hayan hecho en ese momento que las personas protesten, y analizamos eso, y nos sentamos con eso, con ellos, y de hecho estamos sentados para ver cómo solucionamos el problema. Ahora yo te digo, en los próximos meses va a haber un cambio sustancial en las condiciones de vida de la población y de desarrollo del país. ¿Por qué te lo digo? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Por qué te lo digo? Bueno, porque el año pasado se evidenció una fortaleza muy importante de la economía. Tú no puedes hacer casi nada en materia social si no tienes una base material, si no tienes un conjunto de recursos para invertirlo. A pesar de que puedas tener la mejor voluntad y el mejor deseo, no lo puedes hacer porque no tienes los recursos para invertirlo. Entonces, para una política social efectiva, eficiente, de alto impacto, para mejorar la vida de la población, se necesitan dos condiciones que tuvimos nosotros en el pasado reciente. Dos condiciones. Número uno, economía creciente y estable, que fue perturbado de una manera abrupta y brutal por la política norteamericana de injerencia y ataque y de agresión a nuestro pueblo. Y número dos, un gobierno que crea en eso, gobierno socialista, que beneficia a los intereses de los pueblos. Tenemos ese gobierno que ha hecho lo máximo con lo mínimo. Ahora, eso mínimo, que son los recursos, están creciendo. Y la situación petrolera tiende a mejorar, porque lo que te acabo de explicar, ese bloque, por ejemplo, una persona que llama, vamos a Miraflores, vamos a la gobernación a protestar por el salario. Bueno, yo le diría, si usted quiere protestar por la situación de los salarios, vaya a la embajada norteamericana, vaya a las instancias locales que son los que representan los intereses de Washington, los partidos de la oposición que todavía tienen posturas golpistas, vayan allá porque ellos son los responsables de que tu salario esté a esos niveles. Cuando yo digo, voy a aumentar los salarios, ¿dónde está el dinero?
para aumentar los salarios. ¿Qué Cuando usted le diga, cuando usted le diga, mira, un salario tiene que estar en $300, bueno, usted le dice, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Qué ¿Dónde, responsabilidad cuánto podría cuesta eso? asumir el ¿Dónde chavismo están los en recursos? cuanto a la situación económica del país? ¿Cómo? ¿Cuál responsabilidad podría asumir el chavismo de la situación económica del país? Cuando La usted dice única que ellos son los responsables, responsabilidad, ¿qué responsabilidad tiene el chavismo? La en toda esta única situación? responsabilidad que tiene el chavismo en esto es desarrollar una política en función de los intereses del pueblo, en función de los intereses nacionales, que choca con la pretensión de los Estados Unidos, que no permite que ningún país pueda desarrollarse de manera independiente. Entonces se genera un choque. Claro, no se está cumpliendo el artículo 91 de la Constitución, diputado, por ejemplo. Tú decías, no, porque, bueno, yo no puedo estar en estas condiciones solamente porque quiera defender a la patria. Yo te voy a decir una cosa. La única posibilidad, la única, no hay otra, porque lo hemos demostrado en el pasado y lo hemos demostrado con la actitud criminal de los que representan a la oposición, que es de agresión a nuestro pueblo. La única posibilidad que tiene el pueblo para poder salir de este escenario tan complicado es que se mantenga un gobierno socialista. Lo demás será un caos. Eso lo entiende la gente. Algunos lo internalizan de una manera muy clara, otros lo intuyen. Pero podríamos así. probar con otra opción a ver qué tal. Pero si ya probamos, mira, probamos. Claro, Tenemos alternabilidad 40 quizá, años, ¿no? 40 años gobernados por el mismo régimen, eran dos partidos, pero era el mismo sistema. No cambió un ápice del sistema, AD y COPEI. Nosotros lo decíamos desde la izquierda. Bueno, ya la revolución lleva más de 20 caimanes también. del mismo charco, hacían exactamente lo mismo. Son responsables y por eso se desplomaron históricamente. Y ahora, siendo oposición, ya nosotros lo comprobamos, en lugar de buscar mejoras para el pueblo, lo que hacen es estimular sanciones contra el pueblo. ¿A quién se le ocurre hacer política de esa manera? ¿A quién se le ocurre tratar de desplazar a un gobierno generándole ese daño tan gigantesco ¿Qué pasa al pueblo? cuando...? Y otra cosa, sin ser gobierno, desplumaron los activos del país que no eran de ellos, es decir, la corruptela, el pantano, el charco de la corruptela, y tú sabes muy bien, por eso lo ponen todos los días en la noticia, en el cual se hundieron, evidencian que no tienen cualidades morales ni éticas, ¿Qué pasa? ni siquiera para dirigirse al pueblo. Me gustaría hacerle más preguntas, diputado. ¿Qué Puede pasa hacerla, dale. cuando un gobierno no puede cumplir, por ejemplo, en el tema salarial, el artículo 91, que se está incumpliendo claramente? Creo que en eso podemos coincidir, porque, bueno, es tácita la Constitución en lo que dice que tiene que ser la canasta básica, y estamos claros que $7 no es la canasta básica. $7 cuesta un cartón de huevo y medio kilo de queso, por ahí más o menos. ¿Qué pasa cuando el gobierno no puede? Pero es nuevo. Pero no sé de qué manera te lo voy a explicar. Es el gobierno el que no puede hacer eso. Pero se está incumpliendo, si diputado. si yo ¿Se te está amarro las incumpliendo manos, o no se está incumpliendo el si yo artículo? te amarro las manos, yo Ok. te amarro la mano ahí, te pongo una esposa aquí y te pongo otra persona al frente que te va a entrar a golpe y te digo, defiéndete, defiéndete. Y tú no te puedes defender, bueno, tú eres un cobarde, tú no te puedes defender, tienes las manos atadas. Y tú firmas un contrato, yo me voy a defender contra el que quiera que me ataque. Pero por favor, la Constitución no es una letra así que está en un cuadro para leerla y aprendérsela de memoria, es para aplicarla a la realidad. Así como Por tú eso la mismo, aplicas, diputado, por eso así aplicaba como la tú la realidad. aplicas, Letra viva. así como tú la aplicas para decir, mira, aquí está el derecho a la vivienda, aquí está el derecho a la alimentación, aquí está el derecho al salario, así como tú la aplicas en esos términos, tú tienes que decir, bueno, está este derecho, cuáles son las circunstancias reales, no las que yo me voy a imaginar, reales, por las cuales no se puede aplicar por las cuales no se puede cumplir ese derecho. No veamos la situación de una manera tan facilita, no mira, hacer una caricatura de una situación tan compleja, queda muy mal parada la persona. Queda muy mal parada la persona frente a lo que nos están escuchando. Claro. Por supuesto que ahí aparece un conjunto de derechos. Y por supuesto que en estos momentos esos derechos no se están cumpliendo. Ahora tú no te puedes limitar a decir eso. Tienes que preguntar por qué no se están cumpliendo. Bueno, diputado, el responsable del gobierno, tú estás diciendo. Ahora diciéndonos por qué no se está cumpliendo, ¿no? Pero yo te estoy explicando, pues claro. Tú me estás preguntando. La pregunta tuya es por qué el gobierno, o qué hace si el gobierno no puede cumplir eso. El gobierno no puede cumplir eso. Tú no puedes limitarte a decir a eso, porque no es la responsabilidad del gobierno, no es la limitación del gobierno, no es la ineptitud de un gobierno lo que está conduciendo esta situación. Todo lo contrario, es la agresión contra un gobierno, y más que contra un gobierno,
contra un pueblo. ¿Tú sabes lo que Yo deberían estoy en mi hacer? derecho de ¿Tú preguntar, sabes lo que- diputado, mi por pregunta es supuesto. legítima y usted está en su derecho y en el Pero deber. no te además, pongas como bravo, funciona- yo te no estoy me estoy colocando respondiendo, bravo, yo te diputado. estoy Le respondiendo. estoy aclarando que usted dice que mi pregunta casi que no debería hacerla y yo No, estoy en no, el no, derecho no, de no, yo no te preguntar dije eso. lo que con mi criterio Yo no- yo no- periodístico, yo no te dije eso, profesional yo no te y dije eso, yo lo que correspondiéndome te con dije- la realidad que yo lo vive que el te país estoy y explicando, con lo que yo además lo que te establece estoy la Constitución, explicando es que estoy cuando en tú mi citas deber a la legítimo de Constitución, preguntarle lo que cuando debo tú preguntarle, citas a la diputado. Constitución, no te molestes. No me estoy Lo que molestando, te le estoy dejando diciendo es claro que cuando porque tú citas a la no he podido Constitución hacer ni siquiera y preguntas. cuando la Constitución y cuando a eso le agregas el gobierno no es responsable, así lo dijiste en palabras textuales, puedes retroceder la cinta. Cuando dices que el gobierno es responsable, bien sea como ejemplo o como realidad, bueno, yo te tengo que aclarar. Claro, para eso elegimos al gobierno. Yo te tengo que aclarar, Para para que eso cumpla elegimos la al gobierno. Constitución. ¿Y qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha defendido al país. ¿Tú qué dices? Bueno, los que no están de acuerdo con defender a la patria. El gobierno ha defendido al país frente a una agresión gigantesca. Si nosotros, imagínate lo que está haciendo los Estados Unidos contra el país, confiscándole recursos, limitando su desarrollo, impidiendo que se solucionen los problemas más elementales de la población. Si los Estados Unidos, con esa actitud, para redorcar a un gobierno, hace todo eso, ¿tú te puedes imaginar qué haría teniendo un gobierno títere, como el que representan sus lacayos aquí en el país? Tendríamos Los que llamados tenerlo G4. para verlo. ¿Tú puedes tener dudas todavía de lo que o sea, pudiera estoy ocurrir? diciendo que es una realidad que no Yo que te no voy hemos a visto, decir lo que estoy pudiera diciendo ocurrir. que, Yo te voy a exacto, es una poner- visualización a lo que podría ser. Esa gente estaría hipotecando la soberanía de un país. Y cuando los Estados Unidos están frente a un gobierno títere, no hacen sino despojarlo de todos sus activos, de todos sus derechos y de todas sus posibilidades de desarrollo. Es imposible que un país sea devastado, expoliado y despojado de todos sus recursos y a su vez se desarrolla. Eso sí es verdad. ¿Tú sabes por qué nosotros nos pudimos desarrollar? ¿Tú sabes cuál fue la década dorada de nuestro país en toda la historia republicana? La década que va entre el 2004 y 2014, 2013. Esa fue la década dorada. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tuvimos la suficiente independencia para establecer una política en general y una política económica y una política social en particular que atendieran no los intereses de unas élites y que no se desprendieran del tutelaje y de la imposición de unos intereses extranjeros, sino que respondieran a la lógica interna y sobre todo a la filosofía socialista de un gobierno. Y eso se pudo hacer porque estuvo financiado con prosperidad económica. Y nosotros vamos a volver a un escenario como eso. Te lo aseguro que vamos a volver a un escenario como eso. No pudieron derrotar a la revolución bolivariana, no la pudieron derrotar ni al pueblo en una condición tan compleja. Tampoco lo van a poder hacer ahora que estamos Diputado, creciendo, que hay estabilidad y que hemos ya usted ha derrotado venido, la sabe que política la de música bloqueo. nos indica que vamos a una pausa, No, ya nos vamos. faltan los deportes, pero pausa y despedida. Ganó la Guaira. Pausa y despedida, diputado. Ganó la Agradecemos que Guaira. haya venido, Viene queríamos como leer noticia, comentarios ¿no? de la audiencia. Bueno, yo no sigo los deportes, pero ya viene por ahí José Luis a darnos el informe deportivo. Termina la entrevista, gracias por venir a Globovisiones, por compartir con nosotros su postura.